San Pedro. Aleluya. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Bien, si ustedes lo tienen, unidos hagamos esta lectura. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Padre, ante tu presencia estamos suplicando tu misericordia para este momento en que vamos a oír tu bendita palabra. Habla al corazón de cada uno, habla, Señor, para convencer las voluntades. Toca, Señor, el intelecto, toca las emociones, pero sobre todo en esta hora, Señor, toca y convierte esa voluntad para que haya hoy una disposición a poner por obra tu santa y bendita palabra. Ayuda, Señor, a todo este pueblo que tú has congregado el día de hoy. Gracias, Señor, porque has traído a cada uno con bendición tuya y nos permites ahora disponernos ya para escuchar tu voz. Aquí estamos delante de ti, Señor. Toma nuestra vida en tus manos, mi vida también la pongo en tus manos. Tú sabes que te necesito y que sin ti nada puedo hacer, pero creo, Señor, que tú estás aquí para obrar en gran manera todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y nos abandonamos en tus preciosas manos y a tu especial cuidado, por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar su lugar, por favor? Y no dejemos de glorificar al Señor. En una relación de cualquier tipo se necesita acciones, porque no todo es promesas, palabras, sino demostraciones. Y cuando estamos hablando de renovar nuestra relación con Dios, de la misma manera, no todo es decir, Señor, yo te amo, tú eres mi Salvador, yo te entrego mi vida, porque son palabras bonitas. Tristemente, muchas se quedan solamente en buenos deseos, promesas que no se cumplen. Y aquí lo que se necesita para renovar nuestra relación con Dios es acción. Por eso el apóstol San Pedro decía, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Refiriéndose a una lista de virtudes que él menciona, por ejemplo, habla de diligencia, habla de fe, de virtud, de ciencia, de templanza, de paciencia, de temor de Dios, de amor fraternal, de caridad. Bueno, todo eso no son palabras, todo eso debe ser acción. Todo eso no es para repetirlo, recitarlo, memorizarlo, es para vivirlo, es para ponerlo por obra. Y cuando nosotros tenemos todo esto, como dice el apóstol, y cuando abunda en nosotros todo esto, dice que no nos dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el conocimiento del Señor nos debe llevar a tener frutos, a tener resultados. Es imposible que se diga que alguien es conocedor de Cristo, pero en su vida no hay ningún fruto. En realidad no conoce al Señor.
Y muchos lo han conocido, pero hoy se necesita que volvamos. Bueno, si usted quiere verlo como al primer amor, adelante. Si alguno quiere verlo como lo que decía Jeremías, vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos, bueno, pues eso. Si otros dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, eso es, pero necesitamos poner manos a la obra. Y aquí, en lo que a mí me corresponde, pues precisamente se trata de ver en qué, ¿sí? En qué vamos a renovar nuestra relación con Dios. Y son 3 aspectos los que tocaré el día de hoy. Y el primero lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Y no dejemos de glorificar el nombre del Señor. Daniel 9:3. ¿Sí lo tienen, hermanos? Unidos damos lectura. Si gustan estar de pie, dice así: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Pueden ocupar su lugar, por favor. Las demás citas las podemos leer así como están sentados. Es tiempo de renovar mi relación con Dios en ayuno y oración. A través de la vida del profeta Daniel, nosotros podemos darnos cuenta cómo era la vida de este hombre de Dios. Por un lado, si pensamos en que él oraba 3 veces al día, diríamos es una vida de oración. Pero no solamente él se caracterizó por orar, sino también por ayunar. Incluso hizo en alguna ocasión un ayuno de 21 días, un ayuno muy especial, que tuvo una respuesta de parte de Dios, una respuesta favorable ante la necesidad que se vivía en esos momentos en el pueblo de Israel, que estaban cautivos en Babilonia, pero que se necesitaba tener una respuesta de parte de Dios, una revelación de parte de Dios, y Dios se la dio a este hombre que se preparó. Y aquí encontramos nosotros una oración del profeta Daniel, pero que inicia, ¿verdad?, con esto que dice aquí: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración. Y luego dice, y ruego. Podemos entenderlos como sinónimos: en ayuno y cilicio y ceniza. El ayuno de los judíos pues abarcaba ciertas demostraciones de humillación, de luto, que incluía esto, el cilicio y la ceniza. Al fin podemos resumirlo todo en ayuno. Y aquí es donde entra la necesidad de la iglesia de renovarse en su relación con Dios en este aspecto o en estos aspectos: ayuno y oración. ¿Será que en el tiempo que vivimos no hay necesidad de que la iglesia tenga que orar y tenga que ayunar? Nos ha tocado vivir un tiempo tan sencillo, tan fácil, tan cómodo, donde nada va mal, y menos dentro de la iglesia, que no tengamos que preocuparnos. Un día el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y ellos no veían la necesidad, y hasta un día cuestionaron al Señor: oye, ¿por qué los discípulos de Juan, por qué los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces el Señor les dio una ilustración
No se puede echar vino nuevo en cueros viejos, tampoco se puede dejar el vino para que se fermente en cueros que vayan a tener pues pérdida, rotura, y eso nos lleva a ver precisamente que la vida del hombre es así. No se le puede quizás someter a un proceso, a una situación donde su vida va a salir perjudicada o dañada. Entonces, aquellos discípulos todavía no eran maduros, todavía no estaban preparados, no habían entendido la misión, el propósito del Señor Jesucristo, y por eso pues tampoco estaban en las mejores condiciones de ayunar. Respecto a la oración, pues le dijeron: Señor, pues así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar, pues también enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir? Que en el tema del ayuno y la oración, pues todavía no estaban preparados. Nada más que cuando hablamos de renovar, ya no estamos hablando de gente nueva, ¿sí? Ya no estamos hablando de personas que pues apenas están iniciando a conocer y que pues en vez de hacerles un bien, ¿verdad? Se les podría hacer un mal. Me refiero a la gente nueva. Perdón por la expresión que voy a usar. Un día, cuando era muy nuevo en las cosas de Dios y pues estaba descubriendo muchas cosas, vi que hubo algunos personajes que hicieron ayunos de 40 días, y entonces dije y se lo compartí a alguien, le digo: yo voy a hacer un ayuno de 40 días. Perdón por la expresión, pero me dijo: estás loco, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todavía no estaba en la preparación, porque esto es un ejercicio espiritual que debemos nosotros estarlo practicando continuamente y desarrollarlo para pues cada vez hacerlo de una mejor manera. O sea, si en mi vida no había ayunado ni siquiera 3 días, mucho menos iba a ayunar 40 días. Pero para gente que ya lleva tiempo en el camino de Dios y que antes sí ayunaba, antes sí oraba, y de pronto se fue dejando a un lado esto, y resulta que hoy ya no se hace. Pues allí es donde entra este tema, y allí es donde se tiene que renovar la relación con Dios en ayuno y oración. Pregunto: ¿sí sabían que el día de ayer fue el ayuno de 24 horas de la zona? Bueno, gracias a Dios. ¿Y cuántos ayunaron? Unos poquitos. Bueno, las 24 horas, entiendo, pero que otros ayunaron conforme a sus posibilidades, a lo mejor menos tiempo, ¿podrán glorificar a Dios? Bueno, hay otros. Pero saben, hermanos, deberíamos nosotros todos tomar este deber, esta responsabilidad. Miren, no queramos estar como en Ucrania, no queramos estar como en Shanghái, donde está el problema del confinamiento y la falta de alimentos y todo eso. Allá en aquellos lugares, pienso que mucha gente hoy está renovando su relación con Dios. Tristemente, pues por medio de ese tipo de presiones. No debería ser de esa manera. Y bueno, van surgiendo cosas en diferentes lugares, y eso nos debería llevar a decir: bueno, antes de que suceda aquí, antes de que nos venga esto,
necesito renovar mi relación con Dios. Y necesito retomar, ya no iniciar, sino retomar mi vida de oración, mi vida de ayuno. Hermanos, ¿por qué? Ya se dijo, esto es lo que nos ejercita espiritualmente. Y alguien dijo, la oración es como el oxígeno para un cristiano. Imagínese un cristiano que no ora, pues ya deja de ser cristiano. Un cristiano que ha relegado el asunto del ayuno, yo entiendo y pienso que Dios con mayor razón, porque Él es bueno, que hay quienes de veras por su situación física no pueden hacer ayunos prolongados, no pueden hacer, a lo mejor unirse a ciertos ayunos organizados, pero que dicen, pero puedo hacerlo hasta las 12, pero puedo hacerlo hasta la 1, pero puedo hacerlo hasta las 3, no puedo 24 horas porque sufro una descompensación por la diabetes, por X situaciones. Se comprende. Pero lo que no sería correcto, hermanos, es que nos olvidemos ya del tema. Hoy tenemos que venir y volver al Señor, porque una de las formas de relacionarse con Él definitivamente es por medio del ayuno y la oración. ¿O ustedes por qué creen que oraban y ayunaban los hombres de la Biblia? ¿Será que eran tan pecadores, tan faltos, tan indignos, que pues necesitaban hacer eso para poder relacionarse con Dios? Porque vemos grandes hombres de Dios. Si a Daniel no se le encontró nada de qué acusarlo, imagínese la calidad espiritual y moral de este hombre. Y necesitaba ayunar y necesitaba orar. Bueno, el mismo Señor Jesucristo lo vemos siempre apartándose a orar. Y seguramente ayunaba. Aunque aquellos hombres decían, ¿verdad? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Pero se entiende que en su comunión con Dios, en su relación con Dios, él necesariamente tenía que orar y ayunar. ¿Y cuántos ejemplos de hombres, grandes hombres de Dios? Moisés, ¿acaso él no oraba y ayunaba? Elías, ¿acaso no oraba y ayunaba? Y si buscamos en la Biblia vamos a encontrar esto, pero la iglesia hoy no debe confiarse, ya se dijo hace rato, en que ya para qué tanto, ya no hay necesidad hoy en día, hoy estamos bien, hoy no somos perseguidos, hoy no estamos sufriendo aquellas grandes luchas del pueblo de Dios. Y como de por sí las cosas se resuelven por sí solas, pues entonces ¿para qué orar y ayunar? Eso es un error, hermanos, pensar de esa manera. Hoy necesitamos volvernos al ayuno y a la oración. Hoy necesitamos regresar a lo que el mismo Señor enseña y manda a través de su palabra. Hermanos, es la forma como nos vamos a poder relacionar con Dios nuevamente, acercarnos a Él, tener una respuesta de parte suya, porque la palabra de Dios nos muestra eso, nos enseña. Por ejemplo, dice: pregonad ayuno, llamad congregación, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y ellos estaban viviendo un tiempo difícil cuando se les dijo esto, y no es muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy en el mundo. Lo mismo es lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que dice aquí? Pregonad ayuno. Y el ayuno se pregona
Y aquí continuamente los siervos de Dios estamos recordando, el día viernes se ayuna por esto, el día domingo se ayuna por esto, y el día 6 de cada mes se ayuna de esta manera. Se está pregonando. Se tiene que reunir el pueblo de Dios a buscar del Señor, pero como dice aquí, sobre todo, a clamar a Jehová. A clamar a Jehová. Y eso es algo que se ha perdido. No nos conformemos, hermanos. No dejemos que la apatía, que la indiferencia apague nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno. No sintamos que pues la responsabilidad es de otros y que los creyentes digan que ayunen los miembros y que los miembros digan que ayunen los pastores, y pues los pastores, ¿a quién le van a echar la bolita? Entonces es algo de todos, hermanos, y debemos estar unidos en esto. Sea bendito el nombre de Cristo. Porque llegará el momento cuando a los templos lleguen personas cautivas por el enemigo, y entonces dice el Señor en su palabra: este linaje no sale sino por oración y ayuno. ¿Y qué hará la iglesia? ¿Qué hará el pueblo que no está preparado? Bueno, lo que han hecho muchos en muchos lugares: salir corriendo. Hay que los pastores vean. Hay a ver quién soluciona eso. Y hasta en algún lugar un ministro se salió y dijo: a mí no me metan en eso. Se necesita una vida de oración y ayuno. Se necesita que renovemos esto, porque hay que reconocerlo, hermanos. Sí es cierto, se ha ido dejando, se ha ido descuidando esta parte, esta área de la vida del cristiano, pero hoy es tiempo de regresar. Hoy es tiempo de volver, hoy es tiempo de retomarlo. Se dice: ¿por qué la iglesia de este tiempo no tiene poder? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay sanidades? Si la iglesia estuviera preparada en oración y ayuno, otra cosa sería. Así que renueve su relación con Dios. Y no solo en esto, porque estos son puntos básicos, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo le decía a los hebreos: bueno, a causa del tiempo ustedes ya deberían ser maestros, pero tenemos la necesidad de volver a los primeros rudimentos de la doctrina y hablar del arrepentimiento, del bautismo, de la fe y de cosas muy básicas. Y esto que estamos viendo son cosas básicas. Leamos en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, el versículo 39, y ustedes dirán: ¿para qué lo leemos? Ya hasta me lo sé de memoria. Pero vamos a leerlo. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pueden sentarse los que están de pie. Es tiempo de renovar mi relación con Dios en lectura de su palabra. Y bueno, quisiera ir un poquito más allá. Ya en algún foro de los ministros se dijo: bueno, ¿y será requisito únicamente leer la Biblia? Porque yo pienso que todos los que están aquí han leído la Biblia. ¿O me equivoco? ¿Podrán glorificar a Dios los que han leído la Biblia? Entonces, pero mejor vamos a lo que nos dice el Señor: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque muchos que han leído la Biblia, pues parece que los van correteando, parece que están compitiendo contra alguien por ver quién lee más rápido, quién lee más capítulos, quién lee más libros. Y cuando le preguntan: y bueno, ¿qué entendiste? Pues entonces ya no sabe.
dijo, no lo leí en algún chic, que decía, bueno, y cuando lleguen al cielo y Abdías le pregunte que qué opina de su libro que él escribió, ¿qué le va a decir? Porque pienso que hemos leído el libro de Abdías, por ejemplo, o algún otro, pero lamentablemente no se ha escudriñado. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Entonces, yo debo escudriñar las Escrituras. A veces se piensa que algunos libros están prohibidos para la congregación en general, porque dicen, no, un comentario bíblico, no, pues eso son herramientas de los pastores. Un diccionario bíblico, no es para nosotros. Pero aquí no estamos como en la Iglesia Católica, que en algún tiempo estuvo prohibida la lectura de la Biblia. Y si en algo podemos ayudarnos para entender la palabra de Dios, no quiero decir con esto de que usted se va a poner a discutir con los siervos de Dios, ¿verdad? Porque dice, es que yo ya estudié esto, o, ¿verdad? Tomar alguna actitud incorrecta, sino para nuestro provecho. Cada uno. No es para debatir, sí, porque la palabra de Dios no es para eso. Por eso el apóstol San Pablo decía que no haya entre vosotros disensiones, porque bueno, alguno pueda pensar que ya se fue a tanta profundidad que hasta considere yo ya sé más que todos. No, fíjense que hace años conocí a un muchacho, y yo también era muchacho, ¿verdad? En algún lugar lejos, fuera, y allí luego estudiábamos la Biblia, pero fíjense que yo aprendí de él esto, que él no solamente agarraba la Biblia, sino agarraba una libreta, un lapicero, y por gracia de Dios estábamos en un lugar donde teníamos acceso a varios libros, y entonces él agarraba un diccionario, un comentario, este libro, este otro, y entonces le estudiaba un versículo y luego buscaba en todo ese material. Bueno, hermanos, sería una buena inversión. ¿Para qué? Para escudriñar las Escrituras. Y con razón, pues yo decía, pues yo nada más leía la Biblia y a veces no la entendía. Y decía, pues no sé qué quiere decir esto, ¿verdad? Y creo que a más de uno le ha pasado. Pero si tienen su posibilidad, tener herramientas para estudiar la Biblia, pues hágalo. Escudriñe, porque ese es el mandamiento del Señor. Y tal vez podríamos decir, bueno, sí hay que renovar la lectura de la Biblia en el aspecto de que muchos ya ni la leen. Y en eso sí hoy tiene que renovar su relación con Dios. Pero que vayamos un paso más adelante, porque tal vez el día de mañana le pueda decir a su pastor, mire hermano, yo en la noche me leí todo el libro de Apocalipsis, pero a lo mejor sí lo leyó, pero no lo entendió. Y hay que volver a la Biblia, hay que tomar la Biblia. La Biblia, no quiero decir que por descuido o por otra cosa, pero si usted tiene una Biblia muy nueva y ya la tiene desde hace muchos años, pues eso es indicativo de que no la usa muy constantemente. O como dijo alguien, ¿verdad? Tengo un año sin encontrar mi credencial de lector.
y ya después la encontró y estaba en su Biblia. ¿Qué quiere decir? Llevaba un año sin leer la Biblia. Hay que leer, hermanos. Tenemos hoy tantas formas, tantas ayudas, tantas herramientas. ¿Cuántos de aquí compraron su devocional diario? ¿Pueden levantar su mano? Gracias a Dios si hay algunos. Y allí dice, en esta fecha tienes que leer estos capítulos de estos libros. Es un buen método. Y si no tienen ese libro, bueno, pues hoy hasta en las redes sociales hay planes de lectura bíblica. Por todo el internet hay planes de lectura para un año, por ejemplo. Lo mejor es leer la Biblia en un año. Entonces, hace rato se preguntó que cuánto lleva en el camino de Dios. Pues cada uno de nosotros debería decir, conforme a los años que llevo, esas veces he leído la Biblia. Pero bueno, no lo ha hecho, hoy es tiempo de renovar. Hoy es tiempo de regresar a la lectura bíblica, a la lectura de la Biblia y a escudriñar las Escrituras. ¿Sabe por qué? El Señor aquí lo dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pasan y pasan los años y se dice, pues es que este hermano nada más no es salvo, no se ha arrepentido, no tiene vida eterna, sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué? Yo creo que no lee la Biblia, porque aquí dice que en ella tenéis la vida eterna. Si la leyera, tuviera vida eterna. Y luego, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si la leyera, conociera a Cristo. Y tristemente no se le conoce. No se le reconoce como el Mesías, como el Salvador, como Dios. Bueno, muchos deberían temblar ante la presencia de Cristo y algunos hasta andan sin temor de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque no se lee la Escritura, no se escudriña la Escritura, no se ha entendido quién es, qué es lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo. Pero Él es digno de que le demos gloria. Él es grande y poderoso. Él es santo, santo, santo. Y Él es el que hace algo muy especial que vamos a ver. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y precisamente ese es el otro punto. ¿En qué debemos renovar nuestra relación con Dios? En la búsqueda del Espíritu Santo. Vamos a leer el Salmo 42. Salmo 42. Cristo vive. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Vean ustedes, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Perdón que cambie la entonación de esa última parte porque tiene signos de admiración, pero ya se ha concluido, concordado en que debería ser una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo pareceré delante de Dios? ¿Por qué? Porque eso se escribe en un tiempo cuando se entiende que los hijos de Coré, ¿verdad? O los que escribieron esta parte no podían estar en el templo de Dios. Y de allí les nació la necesidad y comparaban su vida, su sed, como dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. A veces nos imaginamos equivocadamente a un venadito
que anda caminando a la orilla de un arroyo, y entonces se nos figura a lo mejor algo, hasta, voy a decirlo con estas palabras, hasta como algo romántico, ¿verdad? No lo digo en el sentido de relaciones sentimentales, sino como de poesía. Pero no quiere decir eso. Aquí habla de un siervo que no encuentra agua, que ya fue a un lugar y está todo seco, ya fue a otro lugar donde sabe que allí es una fuente, es un manantial, es un arroyo, y resulta que no hay agua y tiene sed, y ya fue a un lugar y ya fue a otro lugar y ya fue a otro lugar, empieza a debilitarse, empieza a desfallecer. Por eso dice que brama por las corrientes de las aguas, no en las corrientes de las aguas, sino a causa de las corrientes de las aguas que no hay. No sé si se pueda decir así, bueno, entiendo que sí, es un sufrimiento. Sí, es un sufrimiento. Y entonces el salmista se compara con eso y dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De la misma manera que él siente que se muere, yo también. De la misma manera que él ya está cansado, está desesperado porque no encuentra el agua, así también estoy yo. Miren, hermanos, y eso es ahora lo que se aclara ya en el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Hace rato se hablaba de la fe y se decía una fe pues que es equivocada, una fe falsa. Y entonces cada 12 de diciembre pues sí se va de rodillas a la basílica, no sé, se ponen opales en las rodillas y así se va, pero eso no es tener sed de Dios, eso no es sed del alma. Pero la fe verdadera, se dijo, ¿verdad?, es que pongamos nuestra fe en el Dios verdadero, que busquemos al Dios verdadero. Y eso es lo que dice aquí: mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Y por eso es la pregunta: ¿cuándo? ¿Hasta cuándo vendré? Pero miren, tristemente, esa no es la experiencia de muchos en la iglesia. Y se están muriendo de sed. Y ni así se dan cuenta de su necesidad del Dios vivo. Entonces no podemos seguir así. No podemos seguir viviendo sin saciar la sed del alma y del espíritu. Y el que no tiene sed del Dios vivo definitivamente necesita renovar su vida, porque nuestra vida debería estar anhelante, deseosa, sedienta, y muchas veces se demuestra que no existe nada de eso. ¿Por qué? No va al culto, no está en sus reuniones. Allí es donde Dios está presente, allí es donde Dios le va a saciar la sed, y no está. Y entonces se toma en poco lo de Dios. Ay, pues ya si no llego, pues ya ni modo. En algún momento le dije a un hermano, porque me dijo: hermano, no voy a poder ir al culto. Y no le pregunté por qué. Y ya ahí me dijo muchas cosas. Y ya después le pregunté por qué. Y dice: es que pues acabo de salir del trabajo y apenas voy para la casa, y en lo que como y descanso y nos alistamos, dice, pues ya no llego. Entonces le dije: hermano, le dije así, no se me canse. Le digo: si algo admiro de usted es que siempre ha sido esforzado. Y entonces pues no, yo era por mensaje, entonces
dice, sí, verdad, hermano, tiene razón. No, ahorita con la ayuda de Dios me apuro a comer y nos vamos. Entonces, a veces llega a caer la iglesia en esto. Pues ya, si no llegó ni modo. Pues estoy cansado. Como que cualquier justificación es aceptable. Pero cuando piense eso, pregunte si es aceptable delante de Dios. A lo mejor yo puedo comprender que si está cansado y decirle, hermano, no se preocupe, no venga. Si está muy cansado, pues yo soy un ser humano y tengo tantos errores y le puedo aconsejar mal. Pero pregúntele a Dios, Señor, por esta razón, ¿sí es justificable que yo me quede en la casa? Que no vaya hoy delante de ti. Y ahora lo que me parece peligroso, hermanos, que ya no tengamos sed de Dios, que ya no sienta nada nuestro corazón, que no me preocupe, que no me angustie, que no me desespere, que no esté, ¿verdad? Que sea el día lunes y diga, pues es lunes, no hay nada. Pero muchos quisieran estar en la casa de Dios, y otros, ni porque es el día del culto, no quisieran. Había una vez un muchacho que entró a trabajar y entonces le preguntaron, ¿qué día quieres tu día de descanso? Y dijo, miércoles, porque ese día no hay culto. ¿Cuál era su sed de Dios? Ninguna. ¿Y cómo estamos hoy nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo entender esto de la sed de Dios? Porque a lo mejor el salmista en ese tiempo no tenía una revelación completa como la tenemos usted y yo, para entender qué es esa sed de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el único que puede saciar nuestra sed. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ya Él menciona y describe cómo es esa agua. Y dice, esto dijo del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor, cuando dice, venga a mí, quiere decir, pídeme el Espíritu Santo. Y San Juan el Bautista lo dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que usted necesita. Pero ¿hace cuánto tiempo que ya no pide el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo que esa petición ya se le olvidó? O le restó importancia porque pues es que ahora tenemos que pedirle para la colegiatura, para los gastos, para esto, para el otro, porque no hay trabajo y hay que pedir trabajo, comida. Y lo que realmente se necesita, hermanos, es la búsqueda del Espíritu Santo. Que lo anhele, que lo necesite, que lo desee. Y si se puede decir así, que se angustie, porque diga, tantos años no lo he recibido, tantos años y no he sentido nada, ni una siquiera un toque, una caricia, un poco de bendición. Con eso me conformaría. ¿Han escuchado ustedes esa alabanza que dice, por un momento en tu presencia, por un instante, dice, de tu amor, por un destello de tu gloria? Pues imagínense el anhelo de esa persona que con eso se conforma. Y nosotros, hermanos, tenemos la bendición de que el Señor nos ha prometido ríos de agua viva. Sí, eso es lo que Él quiere dar. Él no quiere darnos una gota, no, Él quiere dar abundancia. Por eso, ¿verdad? Aunque no, a lo mejor no es el asunto, pero dice, yo abriré
las ventanas de los cielos y vaciaré bendición hasta que sobreabunde. Olvídese del dinero, pero las bendiciones de Dios son así, son a raudal. Y hermanos, si nosotros nos llenáramos del Espíritu Santo, no tendríamos necesidad de buscar otra cosa. Porque cuando el Espíritu Santo se mueva en la vida del hombre de la iglesia, ni le pida sanidad por los enfermos, porque allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay salud, allí hay poder. Alabado sea el nombre del Señor. No importa cuál sea la enfermedad, lo que importa es que Dios está presente. No tendrá que pedirle por la salvación de los pecadores y de los inconversos y de los que no quieren entregarse a Cristo, porque el Espíritu Santo los va a tocar. El Espíritu Santo los va a convencer. El Espíritu Santo los va a transformar. Olvídese de estarse preocupando por eso. Pero ¿qué necesita? Llenarse del Espíritu de Dios. Necesitamos entonces hoy renovarnos en esto y pedirle a Dios que tenga misericordia. Alabemos a Cristo, hermanos. Démosle gloria a Dios, hermanos. Necesitamos de su Espíritu Santo. ¿Quién lo necesita en esta tarde? ¿Quién lo necesita en su vida? ¿Quién anhela la presencia de Dios? ¿Quién tiene sed del Dios vivo? Pues venga hoy, pídale una vida renovada, renueve su relación con Dios, comprométase con Él en el ayuno, en la oración, en la palabra, pero sobre todo en la búsqueda del Espíritu Santo, porque si lo tenemos a Él, hermanos, lo tendremos todo. Gloria a Dios. Démosle la gloria, démosle la honra, démosle la alabanza. Cristo vive, Cristo está con nosotros. Padre Celestial, aquí está tu pueblo. Aquí está el pueblo que necesita hoy ser renovado en todo esto que hemos escuchado. Perdónanos, perdónanos si nos hemos conformado, perdónanos si hemos sido apáticos, indiferentes, si no hemos tenido pasión, intensidad en buscar las cosas que son tuyas.